Buenos días, soy Julio Alonso Arévalo y vamos a hacer esta sesión dedicada a Makerspace y bibliotecas y en concreto también esta evolución que se está produciendo en torno a la transición entre lo que llamábamos alfabetización informacional clásica y lo que se llama también la alfabetización creativa, o el nuevo punto de vista en el que la biblioteca también integra espacios para crear cosas, para realizar, para hacer patentes, para hacer innovación y para desarrollar la creatividad. Aquí tenemos, como veis ahí, una cita de un chico que trabajaba en el primer Makerspace o laboratorio de fabricación universitario, que era la MIT de Filadelfia, el Instituto Tecnológico Massachusetts, que decía que en el MIT fabricar es la base de resolver cualquier problema y es la relación cinética que se da entre nuestra mente, imaginando lo que se puede ser, y nuestras manos haciendo lo que se tiene que hacer. Pues esto es un poquito lo que resume el concepto de lo que vamos a explicar hoy, que se llama alfabetización creativa. Mi relación con este mundo tiene que ver con que, bueno, me ha interesado este tema, empecé recopilando cosas para mi blog, para Universo Abierto, hice dos publicaciones, y tenéis una primera, que es un libro que se dedica al fenómeno Makerspace y bibliotecas, tiene un componente bastante conceptual, y luego, a partir de este, también hice una segunda parte, que es este otro que veis aquí, que es Makerspace, espacios creativos en biblioteca, con una parte o con un componente muchísimo más práctico que el anterior. Podéis, como veis ahí, descargarlo, incluso si queréis, en formato gratuito. Bueno, desde hace ya algunos años hemos empezado a hablar de que existen diversas alfabetizaciones, existen diferentes lenguajes, diferentes formas de expresarse, como puede ser la alfabetización informacional en relación con el mundo de la información, de los canales, de las fuentes, pero se han ido añadiendo otro tipo de alfabetizaciones que se ven necesarias para que cualquier persona pueda adquirir los conocimientos y las destrezas necesarias para desenvolverse y aprovechar todas las oportunidades que le ofrece la sociedad del conocimiento. Sí, hablamos también de alfabetización mediática, cuando tiene que ver con los medios de comunicación, con las noticias falsas. Luego, otras alfabetizaciones en función del formato, la foto visual, socioeconómica, alfabetización de reproducción, de deriva lineal o no lineal, alfabetización también ahora mismo por la importancia que tienen los Big Data y la gestión de datos de investigación, llamamos o hablamos de alfabetización en datos. Muchas bibliotecas también ya están integrando conocimientos sobre salud y están pues trabajando en cuestiones como cómo solicitar el mejor seguro, cómo cubrir socialmente cualquier responsabilidad o cosas de este tipo. Y por último también hablamos de alfabetización creativa, que es en lo que nos vamos a centrar en esta conferencia. Como dice aquí este señor, que John Dieskau, nos dice que los mejores investigadores en física destacaron por su exploración lúdica temprana, porque el juego, como dice él, nos permite innovar y fomentar el juego alimenta también la innovación y el progreso y son algunos de los motores de la prosperidad económica para el futuro. Y esto es así. Cada vez también la gente aprende no solo de un libro, sino que también aprende de la experiencia, aprende manejando algo. Una persona que maneja una serie de herramientas tiene unos conocimientos, aunque no los haya aprendido en un libro y sí a través del manejo. Y lo que se intenta en los nuevos formatos y nuevos modelos de alfabetización y de enseñanza ahora mismo es no solo aprender la relación teórica a través de la escritura, a través del libro, sino también aprender investigando. Lo uno conectado con lo otro es lo que ahora mismo llamamos nuevos modelos de aprendizaje, como el aprendizaje activo o las aulas invertidas, lo que favorece una mejor asimilación de los conocimientos. Y así lo decía también este otro señor, que es Stuart Brown, que decía que aquellas personas
más resolutivas en el ámbito tecnológico eran aquellos que cacharreaban cuando eran niños, que buscaban cómo funcionaba la cosa, aunque dejasen el juguete completamente inservible. Pero eso suponía que ellos tenían una curiosidad y ellos aprendían de lo que estaban haciendo, aunque fuera destrozando el juguete. Ya desde hace algunos años se está considerando al alumno como no un mero receptor de contenido, sino que también el alumno es un creador de contenidos desde el primer día. Por ejemplo, el modelo europeo de educación superior, una de las cosas que tiene en cuenta es aprender investigando, o sea, aprender también haciendo cosas y proponiendo cosas, proponiendo nuevos modelos. Además, el hecho de crear es algo connatural, o sea, algo relativo a la naturaleza humana. Desde siempre el hombre ha tenido el impulso de hacer cosas que necesitaba, de crear. Sin embargo, estos últimos años, este impulso creativo se ha visto muy mitigado por lo que llamamos fabricación industrial, que nos permite tener cosas de forma muy eficiente, aunque tiene algunos problemas. ¿Por qué? Porque normalmente una fabricación industrial tiene 3, 4, 5, 6 modelos como mucho y no permite la personalización, o sea, la adaptación a nuestra necesidad concreta. Así que ahora mismo esto es lo que estamos viviendo y lo que está ocurriendo. Por eso han nacido movimientos como este que vemos aquí, que es Do You Sell, o sea, hazlo por ti mismo o hazlo tú, que está teniendo mucha poder, mucha influencia sobre las personas y sobre el mundo, y hay muchas personas que dedican parte de su tiempo libre, a trabajar con cosas y adaptarse a cosas y hacer cosas ellos por sí mismos con herramientas, con bricolaje, todos estos programas de televisión que nos están proporcionando, por ejemplo, de cómo hacer algo, pues se basan concretamente en esto. El origen de los FabLab o de los Makerspace, que son términos cuasi sinónimos, se debe un poquito, pues es un movimiento que surge para combinar herramientas digitales, el intercambio de código abierto en un principio, los informáticos, y para crear también objetos físicos y digitales. Esto nace en Alemania en la década de los 90 y el representante de este movimiento es Cibase y luego otros espacios. Ahí tenemos, por ejemplo, el espacio Chaos, donde en Alemania se reunían informáticos para trabajar con código abierto, compartir código y compartir también conocimientos entre ellos para progresar más adecuadamente. Otro espacio también conocido es en Austria, es Cibase, este espacio que veis ahí, también un espacio que permitía crear cosas, aparte de informático, también de otro tipo como tecnológico. El primer Makerspace o FabLab que vamos a encontrar en una biblioteca universitaria lo encontramos en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde este profesor, Neil Gensfeld, propone un curso y en ese curso lo titula Cómo hacer casi cualquier cosa, en el año 2001. ¿Qué sucedió? Pues que en este curso se apuntó tanta gente y él pensaba que se iban a apuntar personas solo del ámbito tecnológico, sino que se apuntaron también personas del ámbito social y de las humanidades. Y esto le llevó a preguntar a la gente que por qué se habían apuntado y la gente, entre otras cosas, lo que más le decía era que le permitía hacer lo que no se podía comprar en las tiendas. Y así, este curso, que era un curso temporal, terminó convirtiéndose en un espacio permanente dentro del MIS. Y es un espacio donde ahora mismo también se han dado grandes novedades. En la época de COVID, por ejemplo, estaban haciendo respiradores de código abierto para que otros espacios también de fabricación pudieran hacerlo ante la escasa y la ruptura de la demanda que se había producido a nivel del comercio con el cierre que tuvimos por el tema de la enfermedad. Los espacios de creación se basan fundamentalmente en una teoría que hizo un sociólogo que se llama Ray Oldenburg en el año 1999, que está explicado en este libro, se titula Great Good Place. Y habla de que existen 3 espacios. Existe un espacio que es en el que primero aprendemos, que es nuestra casa. Existe un segundo espacio, que es nuestra oficina, la escuela,
o el trabajo. Y un tercer espacio es un sitio donde aprendemos de una manera informal. Y a veces aprender de una manera informal es la posibilidad de experimentar, la posibilidad de aprender por puro placer de aprender. Y de ahí la importancia que tienen los terceros espacios, pero no solo para esto, sino también para la socialización, para la identidad de grupo y para también el trabajo en común, el trabajo colectivo. Un espacio de este tipo es un espacio neutral, ahora vamos a verlo, es un espacio inclusivo, son espacios donde se fomenta la conversación, la comunicación, donde se da un ambiente desenfadado, es un hogar lejos del hogar o fuera del hogar, y es un sitio donde también se fomenta la identidad de grupo, el empoderamiento y la resiliencia. Los terceros lugares, como hemos dicho, pueden ser de todo tipo. Puede ser, por ejemplo, como veis ahí, una cancha de baloncesto. Son lugares donde los individuos pueden ir y venir a su antojo libremente. No se requiere nada, ni ser anfitrión, y en el que todos se sienten cómodos como en su propio hogar. Sería un sitio donde no existen tampoco jerarquías. Va la gente y la gente puede utilizar ese espacio con plena dedicación. Puede ser, como decimos, una entidad religiosa, pero también puede ser o puede darse este espacio neutral. Y si hay un espacio neutral en nuestra sociedad, probablemente sean las bibliotecas. Es un espacio de derecho de todos. Si vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, los homeless, la gente sin hogar, acuden a las bibliotecas como su espacio donde pueden dejar las mochilas. En algunos sitios han habilitado duchas para que se puedan asear y también en ese sitio pueden pasar el tiempo, leer y sobre todo, hasta en alguna biblioteca, como la pública Vancouver, pueden dormir las noches de mucho frío y también pueden experimentar un aprendizaje. Esto es lo importante de lo que sea un espacio neutral, donde todos tienen el mismo derecho. No tienen que tener una membresía, sino que por el hecho de ser ciudadanos tienen derecho a utilizar ese espacio. Dice David Leinckes en su libro que ahora mismo las bibliotecas no son para los ciudadanos, que las bibliotecas son de los ciudadanos, son suyas, se apropian de ellas. Y esta es la idea de un espacio neutral, un espacio de todos. Luego también es un espacio inclusivo, son lugares donde no se da importancia, como ya hemos comentado, al estatus del individuo. No hay requisitos previos para poder ir, simplemente tienes que tener un carnet de biblioteca o mínimamente en una biblioteca, por ejemplo, pues ese carnet te lo habilitan casi en el momento. Luego también son sitios donde, como hemos dicho, se da un ambiente desenfadado, propicio a la conversación, al entablar amistades, un ambiente de espíritu lúdico en alguna manera, donde reina pues la alegría y donde desechamos otras cosas como nuestra ansiedad o la alineación que podemos tener en otros primeros o segundos lugares. También es un sitio donde se promueve la socialización y el bienestar saludable de las personas. Se puede ir solo, se puede ir acompañado y tienes la seguridad de que en ese espacio te vas a encontrar con gente. Ahora mismo muchas de las personas que acuden a las bibliotecas, y así lo hice en una entrevista de Pew Research, ya no acuden con un propósito de ir a coger un CD o de ir a coger un libro, sino que acuden con el propósito de encontrarse con otras personas. Ese es el principal motivo por el que mucha gente acude a la biblioteca. Y con la transformación que están experimentando las bibliotecas, el incremento de las visitas que había bajado con la lectura digital se ha vuelto otra vez a poner en activo y la mayoría de bibliotecas que han transformado sus espacios en espacios de aprendizaje han incrementado sus visitas en un 20%. Y esto en la era digital, cuando muchas personas cuestionan el valor que tienen ahora mismo las bibliotecas. Además, como también hemos dicho, es un hogar fuera del hogar. Es un sitio donde te encuentras cómodo, donde estás a gusto, donde se propicia la relación entre las personas y donde se dan sentimientos de calidad, de posesión y de pertenencia. Esos son terceros lugares. Y también se impulsa, en ese sentido, ya lo hemos comentado, el impulso o la identidad de grupo, la identidad de pertenecer. A veces en nuestras ciudades, gente que se siente sola, como la gente mayor, todo lo que tiene que ver con relaciones intergeneracionales, se produce cuando mucha gente viviendo en una ciudad de millones de habitantes apenas
puede cultivar las relaciones porque ya ha dejado de trabajar y otras cuestiones. Sin embargo, en estos espacios se propicia esto, que haya una relación intergeneracional entre a lo mejor un artesano que sabe hacer cualquier cosa a lo que se ha dedicado en su vida y la gente que quiere aprender a hacer esa labor artesanal o esa tradición o cualquier otra cosa y comparten el espacio y de ahí es donde nace esa relación de convivencia y esa identidad de grupo, ese tejido social que es muy importante para esto. Eso también favorece otra cuestión, empodera al ciudadano. El ciudadano necesita cada vez más conocimientos, el ciudadano necesita tener más capacidades, por ejemplo, para integrarse en el mercado de trabajo, para la relación social y espacios de este tipo están favoreciendo estos objetivos. Y otra cosa muy importante, como hemos dicho, es la capacidad de resiliencia, que es otra cosa que también se impulsa también en las relaciones que se producen cuando hacemos el aprendizaje. Cuando íbamos a una biblioteca y el objetivo simplemente era coger un libro y sentarnos en una mesa, en un espacio silencioso, la capacidad para hacer relaciones es menor que cuando nosotros estamos trabajando junto a otros, cuando estamos enseñando o nos están enseñando. Ahí se produce un conocimiento mayor entre las personas y eso fomenta, ¿el qué? Fomenta comunidades más resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Resiliencia supone simplemente el hecho de saber sobreponerse a situaciones adversas como las que estamos viviendo en la actualidad, tras la pandemia, cuando se establece tejido social, cuando se establece relaciones, la posibilidad de superar esa crisis es mucho más amplia, mucho mayor. Así lo dice también este otro libro, que es maravilloso, es un libro que se titula Palacios para la gente, y entre él habla de esos palacios que somos los que nosotros estamos interesados, que son las bibliotecas, pero también puede ser una plaza pública, o sea, cualquier infraestructura social que da lugar a un lugar donde la gente se cruza y donde la gente establece relaciones, se divierte y puede ser más feliz. Todo ello también en relación con la futura ciudad inteligente y con todas estas cuestiones que procuran un mundo mejor y que tienen también relación con todo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Tercer espacio, de este modo, es un espacio de adaptabilidad. O sea, se pueden realizar varias cosas. Hay bibliotecas que no tienen suficiente espacio, pero adaptan su espacio a una actividad en concreta, determinados días o determinadas horas a la semana o al mes. También es un espacio, como pasa con el tema del libro, de competencia cultural. Muchas veces se dice que el libro a veces lo que ha estado haciendo directamente es que es posibilitar un conocimiento y aquí también se posibilita el conocimiento y se producen movimientos hacia un lado y a otro. Gente que no se identifica con una biblioteca, pero que se identifica con un sitio donde puede crear cosas manualmente porque no tiene inherencia al libro, pero termina teniendo inherencia al libro porque necesita más conocimientos y a la viceversa. Es un lugar también, como hemos dicho y como hemos visto en la teoría de Oldenburg, donde se produce la empatía, o sea, la relación con el otro con el que tienes un objetivo común, el sentirte también en la piel de las otras personas, donde se da también la curiosidad intelectual. A veces nosotros no sabemos para qué somos buenos en concreto. En un espacio de este tipo, donde tú tienes diferentes herramientas, en un espacio amplio y donde hay diferentes constructores o fabricantes, te da lugar a eso, a experimentar si eres bueno en esto o no y a desarrollar, como dice ahí, tu talento. Los espacios de creación tienen diferentes nombres, espacios de fabricantes, makerspace, hackerspace, FastLab o coworking, que son términos a veces que se utilizan indistintamente, pero no son exactamente igual. Un FastLab es un sitio donde se crean prototipos de diseño. Un hackerspace tiene más que ver con el mundo, por ejemplo, de la informática. Un makerspace es un espacio más relacionado con el mundo de la biblioteca, donde diferentes personas pueden compartir herramientas, conocimientos y también ideas. El coworking es un espacio donde trabajan también de forma pública, de forma privada, emprendedores para iniciar un proyecto empresarial, por ejemplo. Son, como veis, términos que se relacionan, pero que tampoco son exactos, aunque a veces se utilizan casi indistintamente. Sí, las bibliotecas, debido a que la información se ha convertido cada vez más en un recurso
con fácil acceso a través de Internet y a través de redes, están reforzando precisamente o haciendo lo contrario, reforzando sus espacios para ofrecer algo distinto que no puede ofrecer Internet, como es un espacio para trabajar juntos, un espacio para aprender también en el mundo real y para generar también unas alianzas y unas amistades más potentes que las que tú puedes tener generalmente a través, por ejemplo, de redes sociales. Así, las bibliotecas están creando este tipo de espacios para dar nuevas oportunidades y para ofrecer también ese espacio que se ha ofrecido siempre como un espacio de aprendizaje, pero de aprendizaje in situ. ¿Qué es un makerspace en concreto? Pues son espacios sociales equipados con todo tipo de equipos, como impresión 3D, cortadoras láser y máquinas de coser. También pueden tener herramientas tipo las que tenemos en casa, en un taller, y que impulsan la inclusión, que impulsan el aprendizaje y la socialización de las personas y que tienen cabida casi todo tipo de respuestas, porque cada espacio de fabricación es diferente de otro, porque los objetivos de una comunidad son distintos de los de otro, tiene distinta tradición a nivel comercial económico, distinta tradición en cuanto a aficiones, distinta tradición también en cuanto a su economía. Por lo tanto, cada espacio de creación es diferente de otro, aunque en común tengan muchas cosas. El movimiento nace a través, o responde a través de un órgano que es la revista Maker Magazine. Su interés es crear con otros y compartir las invenciones. Y además un sitio donde las personas no van por obligación, como hemos dicho antes, sino disfrutan haciendo cosas tangibles y alimentan también su curiosidad por hacer cosas y por fabricar. El movimiento también tiene, como vemos, un manifiesto elaborado por Mark Hatch, y ahí tenemos lo que es el manifiesto Maker. También es próximo el movimiento a otros movimientos como el movimiento creador, como vemos aquí, la declaración del movimiento creador, o también, como vemos ahí, el movimiento reparador, que tiene que ver también con poder reparar cosas que a veces también se realiza en los makerspace y también favorecer una economía más circular, más sostenible. Las bibliotecas alinean también sus objetivos con los objetivos disponibles y siempre están trabajando en este sentido. ¿Qué es un makerspace? Pues un makerspace es una combinación, diríamos, de una comunidad de usuarios, una colección de herramientas y un deseo de crear, intercambiar el conocimiento y compartir lo que se crea. El carácter definitorio de lo que es un makerspace es que permite hacer cosas, crear cosas que son tangibles, que son reales. Nosotros podemos tener una idea, podemos desarrollar un proyecto en estos espacios y lo podemos fabricar, podemos crear ese objeto concretamente, sea a través de una impresora 3D, sea a través de una cortadora, o sea a través también de una máquina de coser o tecnología también no muy de muy alta tecnología, sino tecnología básica. Lo que sí que es cierto también que una colección de herramientas no define un maker. Un maker son, como hemos dicho, comunidad, herramientas y el deseo de crear. Eso sería lo que define un makerspace. No simplemente, como mucha gente dice, es un sitio donde tú pones herramientas. Ahí hay un aprendizaje, ahí hay unas relaciones, ahí existen otras cuestiones. Por lo tanto, son espacios, herramientas y conocimiento, todo puesto en común. Y los tipos en función de la dependencia, de los espacios de creación o del FADLAB, son institucionales, como los que dependen de una biblioteca pública, universitaria o escolar, están todo tipo de bibliotecas, lo que se llama también Grassroots, que son iniciativas ciudadanas que ponen dinero o consiguen dinero a través de pues, un coworking o cualquier otro tipo de cosas, o un crowdsourcing, perdonad, y tienen su propio makerspace o bien a través de cuotas que dan los propios ciudadanos que acuden a ese espacio. Y luego están los prototipes soft, que dependen normalmente pues, de empresas, todas grandes empresas, Renault en Francia,
tienen sus propios laboratorios para que los trabajadores puedan allí acudir a hacer invenciones, a desarrollar cosas que también luego pueden favorecer a la empresa, como vemos la NASA, Airbus o cualquiera otra de las grandes empresas, tiene zonas de prototipado. ¿Quién puede utilizar los FileLabs? Sobre todo los FabLabs a nivel público de instituciones, que puede utilizar todo el mundo. Es un recurso comunitario que está abierto durante muchas horas y está abierto para todo tipo de personas que quieran acudir sin ninguna cita previa casi. Y luego es también un sitio donde podemos ofrecer clases. Normalmente se ofrecen clases de iniciación para saber cómo trabajar, por ejemplo, con una impresora 3D, con una cortadora, con cualquiera de las herramientas, con realidad aumentada. Y luego también lo que sí que consiste es fundamentalmente en que a partir de estas primeras orientaciones que se le proporcionan al nuevo fabricante, él pueda ya desarrollar su propio aprendizaje. Es un aprendizaje autodirigido. No es el aprendizaje formal que obtenemos en la escuela, en la universidad, sino que es un aprendizaje donde yo voy a aprender por mí mismo. Fundamentalmente es eso. Y luego existe también otra cuestión también importante relacionada con la anterior, es la libertad para experimentar. Yo me pongo en ese espacio y soy libre para crear lo que yo considero. Normalmente en estos espacios tenemos las herramientas, tenemos también cajetines de plástico transparente para ver qué es lo que contienen y podemos utilizar casi cualquiera de esas cosas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Un término también que se utiliza para hablar de este tipo de espacios es Thinking Space. Thinking quiere decir más o menos cacharrear, o sea, ver qué te sale de algo que tú estás haciendo, es pensar con las manos, es aprender haciendo, es explorar lúdicamente y expresarse en cómo las cosas funcionan, hacer, construir, probar y otra cosa muy importante, equivocarse. Y en todo este proceso lo que estamos haciendo es también un aprendizaje. Como hemos dicho antes con los niños que destruían los coches, ¿os acordáis, no? Bueno, pues permite eso, descubrir cómo funcionan las cosas y cómo también adaptarlas a nuestra necesidad. Además, era una cuestión que se llama también polinización colectiva. Por ejemplo, las bibliotecas universitarias tienen laboratorios. Entonces dirían, bueno, ¿para qué necesitamos un makerspace si esta biblioteca ya tiene un laboratorio? Normalmente el laboratorio, el aprendizaje es dirigido y forma parte del curso. Sin embargo, en un maker, el aprendizaje es autodirigido, o sea que yo puedo ir cuando quiera, a cualquier hora, en un espacio muy abierto, en un horario completo, y me puedo poner a trabajar en un laboratorio. Normalmente es un laboratorio de química, un laboratorio de física, un laboratorio de mecánica, no, estos son laboratorios que integran a todos los fabricantes que trabajan en electricidad, en electrónica, en informática, en realidad aumentada o en lo que se ponga por delante o lo que proyecte. Y es donde en este espacio se produce un intercambio de conocimientos también entre diferentes fabricantes de diferentes áreas o de diferentes disciplinas, con lo cual es muy importante porque de aquí surge también una sinergia en la que fabricantes de un tipo de conocimiento con otro pueden ponerse en contacto y pueden llegar a crear una patente, por ejemplo, o cualquier invento que no sería posible si no se diera esta relación, esta correlación, pero también se intenta también fraguar relaciones, establecer conversación, crear una comunidad, un grupo, una idea. Por lo tanto, eso es lo que llamamos polinización colectiva. Y hay una frase también de Mark Hart, que es el creador, como hemos visto antes, del movimiento Maker, que dice que tienes que intentar aprender y mejorar y tienes que ponerte a ti mismo ahí fuera y arriesgarte a fracasar. Importantísimo. Lo que es el aprendizaje a través del intento-error. Y también el aprendizaje colectivo, el aprendizaje junto a otros. Todo esto tiene su interés. Además, este tipo de espacios son entornos que lo que intentan es facilitar la interacción y el aprendizaje, entornos adaptables, como hemos comentado antes, para diferentes cosas, porque vivimos en un mundo acelerado, un mundo de cambio, donde tenemos que adaptarnos rápidamente. Esto que veis aquí, pues es el laboratorio de lo que era la antigua biblioteca de referencia, la MUFIT de Berkeley,
que han adaptado pues, con espacios polivalentes que nosotros podemos mover y podemos adaptar a mayor o menor espacio en función de las necesidades que nosotros tengamos. Son entornos flexibles. Y otra cosa que tienen estos espacios como espacio físico es lo que se llama psicología positiva. Normalmente nos vamos a encontrar carteles como vemos en este tipo, que esto es una biblioteca pública y esta es una de las iniciadoras también del proceso de Makerspace en bibliotecas universitarias, y ahí nos dice usted está en el lugar correcto. Y ahí tenemos el equipo de la biblioteca que convirtió la sala de referencia en un espacio para la gente, en un sitio donde la gente se convoca, se reúne de forma libre, convirtiendo así la biblioteca casi en el salón de la comunidad. Y tenemos otro Makerspace, este está en Colombia, en la Universidad Cooperativa, en Villavicencio, y veis también ese tipo de mensajes que nos intentan alentar. Este es un espacio para experimentar, para soñar, para aprender. Y luego otra cuestión es que este tipo de cuestiones se basa en lo que llamamos economía compartida, economía circular o economía social, que es una idea muy potente, muy moderna, que consiste en que nosotros no somos dueños de las cosas, sino que nosotros tenemos un espacio común de la colectividad que tiene esas cosas y que nosotros podemos acudir a ese espacio para recoger esas cosas. Yo no necesito, o cada vecino de mi comunidad no necesita tener una máquina de pintar, sino que hay un espacio común, que puede ser una biblioteca, con el mejor de los sitios, porque ya hemos dicho, es el espacio de derecho, el espacio democrático por excelencia, donde tiene todo este tipo de herramientas, donde si tenemos que aprender cómo utilizarla, nos lo van a explicar y donde nosotros podemos usar esto. Pero esto también tiene otra base muy importante, que es todo el tema de sostenibilidad. No tenemos que tener, como hemos dicho, cada uno nuestra propia herramienta, sino que esto contribuye también al cambio climático y a un planeta más limpio y mejor habitable. Aquí tenemos ejemplos también de lo que es una biblioteca de las cosas. Este es un proceso muy sencillo que ya han hecho muchas bibliotecas. Una biblioteca de las cosas, ¿en qué consiste fundamentalmente? Pues una biblioteca de las cosas es una biblioteca que recoge cosas que le dan los vecinos de la comunidad, porque a lo mejor no las utilizan, no ha comprado otra nueva y las pone a disposición, las incluyen en su catálogo y tiene un armario o un local pequeño donde cualquier persona que necesite pues, una máquina de pintar, cualquier objeto, puede llevárselo en préstamo como si fuera también un libro, como ha sido siempre. Y además también en estos bibliotecas de las cosas también se produce ese aprendizaje porque nos enseñan a cómo utilizar esa herramienta en concreto y de forma determinada. Y otra cosa importante también de los Makerspace es el tema de la colectividad, el aprender uno por sí mismo. El aprendizaje autodirigido está bien, pero aún mejor es el aprendizaje junto a los demás, junto a los otros, un aprendizaje colectivo, como decía en la cultura participativa Henry James. Tienes que tener una razón para compartir esa enseñanza, porque va a revertir también en que otros compartan esa enseñanza contigo y en generar también pues, amistad, socialización, tejido social, que es de lo que se trata fundamentalmente. Se trata de aprender colectivamente para buscar soluciones a los grandes problemas de la vida cotidiana. Eso es fundamentalmente. Además, en estos espacios no se da tampoco una equivalencia de talento. En estos espacios suele haber un mentor, que puede ser un bibliotecario, pero también pueden ser voluntarios, unos que enseñan a otros. Esta es la idea. Hay gente que sabe de un tema, otros que saben de otro. Son gente que normalmente se llaman los asiduos, que están en el espacio y que comparten esos conocimientos por voluntad propia, porque les agrada compartir esos conocimientos, como me agrada estar aquí con vosotros esta misma tarde. Además, también se puede dar espacios de coworking, o sea, las bibliotecas no solo utilizan estos espacios para aprender, sino que también prestan sus espacios, están prestando espacios a startups, a empresas nuevas que no tienen dinero para tener una primera oficina y que de esta manera permite también impulsar la economía local. Pero sobre todo es un lugar
donde los usuarios participan, construyen sus identidades personales y comunitarias. Ahí tenéis una foto de un Makerspace de España, de Medialab Prado, donde vemos a la comunidad que está celebrando estar ahí tan a gusto, el haber compartido conocimientos, el haber compartido amistad y el de favorecer también un aprendizaje colectivo. Además, esto proporciona el qué? Proporciona un empoderamiento del ciudadano. Y además supone un apoyo también, una contribución a la economía social. Las bibliotecas siempre hemos contribuido a la economía social, pero ahora mismo lo estamos haciendo de nueva forma, con nuevas estrategias, lo que está posibilitando una mejor y mayor contribución a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, y somos ya sitios importantes para nuestras comunidades, para nuestras personas. ¿De qué manera contribuye el tener un makerspace? Pues en principio que alienta la iniciativa empresarial. Se da un cambio de mentalidad entre lo que serían las personas, se crea iniciativa empresarial porque tienen conocimientos que han aprendido en ese espacio. Se da también un apoyo al crecimiento de la pequeña empresa, se proporciona también capacitación para la fuerza de trabajo y que haya nuevas empresas. De hecho, desde muchos makerspace, en Barcelona es un caso, han surgido empresas que luego están trabajando para hacer muebles o para cualquier otra cuestión. Y luego, otra cosa muy importante, aumenta la retención de la fuerza de trabajo y favorece también la economía municipal del lugar, porque si hay más empresas, porque hay más gente con conocimiento, más gente paga impuestos y se pueden hacer más servicios sociales y otro tipo de cosas. Por lo tanto, creo ahora mismo con un nuevo concepto que es el de Industria 4.0, esto es muy fácil de llevarlo a cabo. Esto es una inversión que luego se va a ver rentabilizada porque aunque un maker, que puede ser desde una cosa tan pequeña como un pequeño carrito de ruedas con 4 o 5 herramientas o cosas en una biblioteca escolar, con algunos kits, a ser un equipo muy espaciado, pero todo se puede ir haciendo con pequeños presupuestos, con coworking, pero sobre todo lo importante es ver esto como una inversión, como una rentabilidad a largo plazo. Así, el espacio de este tipo lo que favorece también es las competencias que pueden tener las personas. Y aquí tenemos, por ejemplo, las competencias digitales de la ciudadanía de Europa, que son 5 áreas y 21 competencias. Pero existen, aparte de estas competencias técnicas que tienen que ver con la tecnología más punta, como puede ser de inteligencia artificial, redes de comunicación, impresión 3D, diseño electrónica, realidad virtual y aumentada, automatización, pero también, como hemos dicho, también se puede integrar tecnología básica, como puede ser la arcilla, como puede ser el tejido o cualquier otro que interese a la comunidad. Y luego están una cosa muy importante, que son las competencias transversales, las competencias que se llaman blandas, que son tan importantes hoy en día de cara a la integración en el mercado de trabajo como las propias competencias técnicas. No solo debemos saber trabajar con una realidad aumentada o trabajar con una impresión 3D, sino que también esto impulsa otra cosa, impulsa pues ser más creativo, impulsa resiliencia, impulsa creatividad, impulsa trabajo en equipo, da seguridad, impulsa también la capacidad para tomar decisiones. Todas estas cuestiones que antes era imposible aprender, por ejemplo, en una biblioteca universitaria, ahora es fácilmente posible aprenderlas directamente con nuestro trabajo. También la capacidad de liderazgo, la capacidad de poder comunicarnos con los otros, la iniciativa empresarial, pues estas cosas son las que favorecen también el tener espacios de este tipo y qué mejor sitio para tener este espacio que la biblioteca. Ahí tenéis una nube de etiquetas de lo que conlleva un espacio de creación o lo que llamamos alfabetización creativa. Y eso serían ahora mismo las competencias más demandadas por las empresas. Vemos que son competencias técnicas, pero también tienen mucha importancia las competencias que llamamos blandas, las que hemos dicho, el liderazgo, la planificación, la creatividad, el trabajo en equipo. Además, en estos espacios han dado lugar a patentes
que permiten o tienen capacidad para cambiar el entorno. En el espacio de la MID, por ejemplo, a través de un Lego Mistron, que es un kit de robótica casi para niños, un chico fue capaz de hacer un sistema de distribución del correo que se ha aplicado como patente ya directamente al correo de Estados Unidos, que funciona con este modelo que hizo este chico a través de un sistema, como he dicho, robótico en un espacio de creación. Este es otro también ejemplo de empoderamiento, como este chico que se llama Kei Amposat, un jefe de una aldea de Gama. En el MIF también desarrolló un sistema de enfriamiento del aire a través de tubos que puso bajo una licencia abierta y que se está utilizando en muchos sitios de África donde no tienen posibilidades de tener energía eléctrica. Por lo tanto, vemos que los makerspace desarrollan cosas que pueden permitir cambiar la realidad de muchas personas. Otro ejemplo es este de la Universidad de Nevada, que se patentó también, y es un candado que reconoce el dedo o la mano única del usuario para abrir o para cerrar. Además, esto está ahora mismo en correlación con esta nueva era de la realidad aumentada en la que estamos viviendo, este nuevo impulso, y también con lo que se llama Industria 4.0. La Industria 4.0 es la industria impulsada por datos, por realidad virtual, realidad aumentada, lo que se llama la industria inteligente, que permite nuevos desarrollos, permite generar más cosas en cualquier sitio sin que haya una cadena de producción, porque con una impresora 3D podríamos hacer cualquier objeto que veamos simplemente y podemos adaptarlo, y permite también consumir menos energía a la hora de la fabricación, a la vez que también está favoreciendo menos residuos y también está relacionado con todo el tema de canales de distribución. Ahora mismo de cualquier sitio podemos comercializar cualquier cosa a través de eso que se llama blockchain, que son intercambios comerciales seguros. Por lo tanto, estamos en una nueva hora, con unas nuevas posibilidades para esta industria transformativa que permite crear en cualquier sitio cualquier cosa. Es lo que tiene que ver con el long time o la larga cola de que hablaba Anderson, donde pequeños mercados nicho que antes no podían atenderse a un costo razonable, ahora sí se podrían atender a través de este tipo de fabricación que nos permite, como hemos dicho, crear cualquier cosa en un pueblo sin que necesariamente tenga que existir una cadena de montaje o de producción. Además, el movimiento se ha ido expandiendo en el mundo. Primera feria maker que hubo se la hizo Obama en 2014 en la Casa Blanca, y a partir de ahí el movimiento ha ido creciendo. Como vemos, el número de ferias, más de 700 ya desde entonces, y aquí tenemos algunos datos que nos pueden también orientar un poquito en torno a esta cuestión. Ahora mismo el movimiento fabricante en Estados Unidos acudieron el pasado año más de la mitad de los estadounidenses, eh, concurrieron en un espacio maker. La cifra del movimiento vemos que es un movimiento ya organizado, que tiene 2.345 espacios, ahí podéis entrar y podéis clicar para ver, y que está teniendo ya pues, bueno, pues un componente importante en muchas sociedades y que nosotros aún debemos impulsar. Aquí tenéis los espacios maker que hay en el mundo, tenéis ahí un enlace a Hackerspace que nos permite ver esta lista de espacios en el mundo. También China, que ya sabéis que es parte de la economía mundial muy importante, ha empezado a cultivar con el proyecto este Mass Makerspace la innovación y la mentalidad empresarial, poniendo espacios de creación en bibliotecas y en otros sitios para favorecer el empoderamiento y también la economía local de los ciudadanos. Es el caso de España, también del mismo sitio, los sitios donde ya empezamos a tener espacios de creación, como Tabacalera, un espacio en San Sebastián, o Fazlaz Madrid, y también la Universidad de Granada tiene un espacio, o dos espacios tiene, ahí dentro de lo que son bibliotecas, uno de ellos y otro en la Facultad de Arquitectura. Aquí tenemos Fazlaz en España. Y luego vemos cómo está distribuido por países, vemos cómo, pues bueno, unos países están más concurridos que otros. En cuanto a la dependencia, la mayoría depende en el 63% de instituciones,
En cuanto a los presupuestos, el presupuesto de cada makerspace de mantenimiento es de unos $10.000. Nos ponemos en una idea aproximada que es lo que nos gastamos en un paquete de revistas que a veces están infrautilizadas. Por lo tanto, no es un movimiento excesivamente costoso para algunos países en concreto. Luego, en cuanto a la superficie, el 63% de estos espacios tienen una media de 250 metros cuadrados, como vemos ahí. Y en cuanto a intereses, veis que son diversos. La mayoría de los intereses tienen que ver con el diseño y con la tecnología. Los tipos de usuario que vamos a encontrar, como veis, están muy divididos, todo tipo de usuario. Todo el mundo le interesa, estudiantes, profesores, investigadores de arte, de otro tipo, aficionados. Y en cuanto a las herramientas de que disponen, pues ahí la mayoría de lo que tienen, la herramienta estrella es una impresora 3D, cortadora láser, una CMC, y luego vemos otro tipo de tecnologías que también integra. Y en cuanto a los empleados que suele tener cada espacio de creación, el 15% ha reutilizado empleados, o sea, los empleados de las propias bibliotecas. La gente que tiene un mayor interés en el tema de fabricación son normalmente los que están trabajando en estos espacios. Y luego están los mentores, pero a veces también se contrata a determinada gente para una actividad, por ejemplo, pues a un empresario local, para que haya una actividad de aprendizaje o cualquier otra cosa, pero como vemos, da muchas posibilidades. Y ahí tenemos los colaboradores. Y en cuanto al mercado laboral, como vemos ahí, las empresas con mayor proyección, más grandes, ya tienen sus espacios de creación, también tienen impresoras 3D, tienen otras cosas, por lo tanto es un sitio que tiene ya una enorme proyección. Yo os dejo unos recursos, es una colección que se titula Cómo hacer, que viene cómo hacer un makerspace, cómo hacer una emisora de radio, cómo hacer un crowdfunding. Están muy interesantes, las podéis encontrar en mi blog, en Universo Abierto, están a texto completo y os puede servir también de ayuda para todo esto. Y luego es otra serie de libros con estos mismos de la aventura del saber, ahí tenéis el enlace por si queréis acceder a ellos. Y con esto, pues, aquí en mi contribución a lo que es Makerspace y bibliotecas y cómo hemos transitado, estamos transitando de la alfabetización informacional a la creativa. Estoy a vuestra entera disposición para cualquiera que quiera formular cualquier pregunta aquí en la reunión misma y si no también a través de YouTube o a través de otras redes. Siempre me podéis encontrar, Julio Alonso Arevalo. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra atención.